Imagina la escena desgarradora. Johann Sebastian está hincado en el suelo totalmente destrozado, sosteniendo el cuerpo inerte de su hijo entre los brazos. Es Trigo, de tan solo 27 años, con un impacto de bala fatal en la cabeza. El líquido carmesí le empapa la camisa blanca, se le escurre entre los dedos temblorosos, mientras grita desesperado, suplicando por una ambulancia que parece que nunca va a llegar. Nadie aparece para socorrerlo. Pasaron 50 minutos de reloj, 50 minutos eternos e insoportables, sosteniendo a su propio hijo mientras la vida se le escapaba. El asesino, con total frialdad, simplemente saltó una valla y se esfumó en la nada. Jamás dieron con el culpable. 4 años más tarde, la pesadilla se repite. Su otro hijo, Juan Sebastián, fue ejecutado a sangre fría a las puertas de un bar. Recibió 2 disparos certeros, uno en el cuello y otro en el abdomen. Y esa misma noche trágica, el Cártel del Pacífico Sur dejó un mensaje aterrador, una narcomanta, que heló la sangre de todos los presentes. La firma era clara y contundente: nosotros lo matamos. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿por qué una organización criminal se atribuye públicamente el asesinato del hijo de un cantante famoso? La respuesta, oscura y peligrosa, reside en lo que un testigo protegido del cártel de los Beltrán Leiva confesó ante las autoridades años más tarde, destapando la caja de los truenos. Declaró que el hobby de Johann Sebastian era la música, pero que lo suyo, su verdadero negocio, y lo que movía el dinero, era el tráfico de sustancias ilícitas. Todo esto está documentado y publicado en actas. Mientras la familia lloraba desconsolada la pérdida del segundo hijo asesinado, 150 soldados del ejército mexicano irrumpieron en su rancho como si fuera una zona de guerra. Eran 150 efectivos armados hasta los dientes. Lo registraron todo: cada habitación, cada cuadra de los caballos, cada rincón oculto de la propiedad. ¿Qué demonios buscaban con tanto ahínco? Acorralado, Johann Sebastian convocó a los medios, se plantó ante las cámaras vestido de luto riguroso, con los ojos inyectados en sangre, y soltó la frase: «Yo no soy narcotraficante». Esa grabación es real, existe en los archivos, y te aseguro que hoy la vas a ver con tus propios ojos para juzgar por ti mismo. Avanzamos en el tiempo, en el año 2023. Julián, el hijo que tuvo con Maribel Guardia, falleció de un infarto fulminante. Tenía 27 años, la misma edad maldita que tenía Trigo cuando le arrebataron la vida. 3 hijos muertos. ¿Es una macabra coincidencia, una maldición gitana, o el precio sangriento que pagaron sus descendientes por los secretos inconfesables que Johann nunca se atrevió a revelar? Hoy prepárate, porque vas a descubrir 4 verdades ocultas que van a cambiar radicalmente todo lo que creías saber sobre el llamado poeta del pueblo. Primero analizaremos esa grabación de la conferencia de prensa donde juró y perjuró ante todo México aquello de «yo no soy narcotraficante». Lo dijo mientras el ejército ponía su rancho patas arriba, buscando pruebas con el cuerpo de su hijo recién fallecido, todavía presente en la propiedad, en un ambiente irrespirable. Segundo, las declaraciones explosivas ante la fiscalía de 2 mujeres que lo señalaron directamente por participar en actividades tan oscuras y retorcidas que me da escalofríos nombrarlas. Son testimonios que constan en archivos oficiales, documentos que su familia ha intentado enterrar bajo demandas judiciales para que nunca salgan a la luz pública. Tercero, el testimonio desgarrador de su médico personal, revelando las 14 horas de agonía pura que sufrió antes de morir. Fue un colapso total, falló el corazón, falló el pulmón, falló el riñón, falló el hígado. Falló absolutamente todo. Esas fueron las palabras exactas del facultativo. Y cuarto, ¿por qué murió sin dejar testamento, condenando a sus hijos a una guerra civil familiar de 10 años por más de 100 propiedades y millones de dólares? Una fortuna inmensa que nadie ha podido cobrar hasta la fecha.
Te avisaré puntualmente cuando lleguemos a cada una de estas revelaciones bomba. Si cometes el error de marcharte antes del final, te vas a perder precisamente lo que la familia Figueroa ha intentado borrar del mapa con más desesperación. Pero para entender cómo un chaval que vendía gelatinas en un pueblo perdido, de Guerrero, terminó acusado de ser socio de los capos más sanguinarios y peligrosos de todo México, es imprescindible que conozcas la historia desde el principio. Y créeme, el origen de todo esto es mucho más turbio y oscuro de lo que tu imaginación alcanza a visualizar. Hay una frase lapidaria que Joan Sebastián repitió toda su vida, una sentencia que le enseñaron de crío y que terminó convirtiéndose en su propia maldición. El que nace para cantar, cantará aunque le corten la lengua. Grábate esto a fuego. Recuerda bien esa frase porque la vas a necesitar para entender el desenlace fatal de esta historia. Nació en 1951, en Juliantla, Guerrero, un pueblo tan insignificante que ni siquiera aparecía pintado en los mapas. Vivían en la miseria absoluta, eran 12 hermanos. A los 7 años ya vendía gelatinas por las calles para sobrevivir. Limpiaba zapatos, cargaba cubetas de leche pesadísimas antes de que saliera el sol. A los 14 años sintió la llamada y quiso ser sacerdote. Entró al seminario, estudió latín y teología, y allí, entre muros sagrados, compuso su primera obra, una misa completa que los seminaristas cantaban cada domingo. Pero su padre truncó su vocación y lo sacó del seminario. Le dijo tajantemente: «Tu camino está en otro lado, chaval». A los 17 años trabajaba en el servicio de mantenimiento de un hotel en Ciudad de México, buscándose la vida como podía. Limpiaba habitaciones, hacía camas, fregaba suelos de rodillas, pero por las noches se transformaba y cantaba. La actriz Angélica María lo escuchó por casualidad en un pasillo. Le pasó un contacto clave. José Manuel tocó todas las puertas de las discográficas. Todas se le cerraron en las narices. «Tu voz no vale nada», le decían. «No tienes imagen comercial, no vendes. Vuelve a tu pueblo». Desesperado se fue a Chicago, lavó platos, vendió coches de segunda mano y malvivió en cuartos infectados de cucarachas con las tuberías congeladas. Y entonces, cuando todo parecía perdido, llegó la llamada que le dio un giro de 180 grados a su destino. Un promotor en Texas le ofreció $1000 por actuación, pero le puso una condición innegociable: tenía que cambiarse el nombre. Él mismo lo eligió con cuidado: Joan por el Papa Juan XXIII, el pontífice que le inspiró en su juventud a querer tomar los hábitos, y Sebastián por San Sebastián, el mártir romano que fue atravesado por flechas, el santo que murió 2 veces. El niño que quiso ser cura eligió el nombre de un mártir. Quédate con ese detalle, es crucial. Los éxitos le llegaron como una avalancha imparable. Tatuajes se convirtió en el himno de toda una generación. Secreto de amor sonaba a todas horas en las radios de medio mundo. Un idiota hacía llorar a mares a las mujeres en los locales nocturnos. Parecía que había tocado el cielo, pero la sombra de la tragedia ya estaba acechando a la vuelta de la esquina. Joan Sebastián era mucho más que una voz. Era un auténtico poeta del pueblo cuyas composiciones poseían un duende especial, algo que las elevaba muy por encima de la música comercial que inundaba las radios de aquella época. Sus canciones narraban historias de amores desgarrados, interpretadas con tal intensidad que parecía que cada estrofa hubiese sido redactada con la propia sangre del artista, dejándose la piel y el alma en cada palabra. Una visceralidad que nacía de sus propias entrañas, probablemente porque para el cantautor el sentimiento amoroso siempre fue sinónimo de un sufrimiento profundo y lacerante. Su primera esposa respondía al nombre de Teresa González. Sus caminos se cruzaron cuando él no era más que un desconocido, un chico con guitarra que se ganaba la vida, actuando en tugurios de mala muerte y locales de dudosa reputación. Fue ella quien apostó por su talento ciegamente, ofreciéndole un apoyo incondicional en tiempos oscuros donde nadie daba un duro por su futuro artístico.
Contrajeron matrimonio y fruto de esa unión nacieron 3 hijos, José Manuel Trigo y Juan Sebastián. Teresa fue testigo presencial de su meteórico ascenso al estrellato. Ella observó atónita cómo aquel hombre sencillo y humilde que la había enamorado se metamorfoseaba en un ídolo de masas, capaz de abarrotar plazas de toros y acumular una flota de coches de alta gama en su garaje. Sufrió en silencio las giras interminables que lo mantenían alejado durante meses, el asedio de las fanáticas que coreaban su nombre, y esas noches largas y frías en las que él jamás regresaba al lecho conyugal. Aquel matrimonio acabó por romperse. Joan Sebastián mantuvo un hermetismo absoluto sobre las causas de la ruptura, y Teresa, por su parte, también selló sus labios ante la prensa. El silencio sepulcral fue la única respuesta que obtuvieron los 3 hijos, que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Tiempo después, la historia daría un nuevo giro. Entró en escena María del Carmen Ocampo, con quien mantuvo un amorío pasajero casi clandestino, del que nació Zarelea, la primogénita de Joan Sebastián. Aquella niña se crió alejada de los focos mediáticos y del bullicio de la farándula, sin que el peso del apellido de su padre figurara en el buzón de su domicilio. Sin embargo, el verdadero huracán estaba por llegar con la aparición de Maribel Guardia. Corría el año 1992, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez. Ella era, y no es una forma de hablar, un auténtico monumento, considerada una de las mujeres más espectaculares que jamás había dado México. Ostentaba el título de ex Miss Universo Costa Rica, protagonizaba los culebrones que paralizaban a la nación entera, y poseía una voz capaz de ablandar hasta las piedras. En cuanto Joan Sebastián posó sus ojos en ella, tuvo la certeza absoluta de que debía conquistar su corazón. Él contaba con 41 años, mientras que ella tenía 33 primaveras. El cantante cargaba ya con una mochila emocional considerable, 2 matrimonios fallidos y 4 hijos de madres distintas a sus espaldas. Pero nada de ese pasado turbulento importó. Se dieron el sí quiero ese mismo año, y para 1995 llegaría al mundo Julián, el hijo que entrelazaría sus vidas para la eternidad. De cara a la galería, Joan Sebastián parecía haber alcanzado la cima del éxito en todos los aspectos posibles. Gozaba de una fama internacional, liquidez de sobra para adquirir inmensas fincas y caballos de pura raza, una esposa que despertaba envidias y un heredero sano que portaba su linaje. Los premios Grammy abarrotaban las estanterías de su mansión, pero el público ignoraba por completo los demonios que se desataban cuando los focos se apagaban y cerraban las puertas. Llegó el año 1996 y con él el proyecto de la telenovela Tú y yo, protagonizada por el matrimonio. Parecía la jugada maestra, el proyecto ideal que unía en la pantalla a la pareja más mediática del momento en México. La prensa rosa estaba desatada y las audiencias tocaban techo. Pero en aquel plató rondaba una actriz de apenas 19 años, llamada Arlette Terán, joven guapa y muy influenciable. Joan Sebastián, un hombre experimentado de 45 años con esposa y un bebé de 1 año que apenas daba sus primeros pasos, fijó su objetivo en ella. Inició un romance con Arlette y es justo aquí donde la trama se torna escabrosa y cruel. Ocurrió una noche en la que Joan Sebastián no apareció por casa. Maribel, consumida por la angustia, lo esperó en vela sentada en su dormitorio. Las horas se sucedían lentamente, y el lado de la cama que le correspondía a él permanecía intacto. Dieron las 6 de la mañana y nada. A las 7 finalmente hizo acto de presencia. No ofreció ninguna justificación. Maribel, por su parte, optó por no interrogarle, pues la experiencia le había enseñado que las preguntas solo servían para recibir mentiras más sofisticadas. Aquella misma tarde, Maribel descansaba en la cama sintonizando, ventaneando, el programa de cotilleos con mayor audiencia del país.
Joan yacía a su lado seguramente intentando superar la resaca y el cansancio de la noche anterior. De repente, en la pantalla del televisor, el periodista Juan José Origel, conocido popularmente como Pepillo, soltó la bomba informativa en riguroso directo. Anoche estuve en un local del centro histórico, y allí, muy acaramelado en un rincón, vi a Joan Sebastián con una chica impresionante. Y a que no saben quién era, se trataba de Arlette Terán. Maribel se quedó de piedra. El ambiente en la habitación se cargó de una tensión tan densa que costaba respirar. Ella giró la cabeza para mirar a Joan. Él permaneció mudo, inmóvil, como una estatua, sin hacer el más mínimo amago de explicarse. Sin mediar palabra, ella se levantó, se dirigió al vestidor y abrió las puertas de par en par, decidida a terminar con todo. Sacó todas sus botas camperas, los chalecos de piel, que tanto adoraba, los cinturones con hebillas de plata, y lo arrojó todo con furia al pasillo. «¡Lárgate de mi casa!», le espetó. Su voz sonaba extraña, cargada de una rabia que desconocía. «Y no se te ocurra volver nunca más». Joan Sebastián negó las acusaciones aquel día, y siguió negándolo cada día sucesivo hasta el final de su existencia, manteniendo que no había ocurrido absolutamente nada. Maribel, a pesar del dolor, no se rindió. Le pidió cuentas en repetidas ocasiones con el paso de los años, pero la respuesta era invariable. «No es verdad, te doy mi palabra, no pasó nada». Me sostuvo que era mentira hasta el último minuto de su vida. Recordaría Maribel muchos años más tarde, en una entrevista con La resignación del tiempo. Pero huelga decir que la aventura existió. Arlette Terán rompió su silencio sobre el asunto 20 años después. Habló cuando ya no tenía nada que perder, asegurando: «Fui una víctima de las circunstancias. Yo apenas tenía 19 años. Trabajaba a diario con un señor que tenía la costumbre de regalarle el oído hasta a las escobas si llevaban falda. La brecha generacional era abismal. Él con 45 años, una estrella consagrada. Ella con 19, una novata que apenas empezaba a vivir. Él ya tenía la vida resuelta con mujer y churumbel en casa, mientras ella solo albergaba ilusiones de grandeza y de verse en la gran pantalla. ¿Fue amor verdadero lo que surgió, o quizás una jugada maestra de manipulación? A lo mejor fue simplemente la vieja historia de siempre, lo que ocurre cuando el poderío absoluto seduce a la inexperta juventud. La verdad, como suele pasar, depende del cristal con que se mire o a quien le preguntes. Seguro que a ti también te suena esta película. Conocerás a alguien de ese perfil, ese tipo que te jura amor eterno, te promete la luna y las estrellas, y luego arrasa con todo lo que toca como un huracán. Hablamos de alguien capaz de cantar los versos más bellos del mundo, mientras su propia vida es una mentira constante y fea. Un hombre que te clava la mirada, te suelta un «te quiero» y te está mintiendo descaradamente con la misma boca que usa para seducirte. Como era de esperar, el matrimonio se fue al garete. El pobre Julián, que apenas tenía un añito de vida, creció con el corazón partido entre dos hogares. Mientras tanto, Joan Sebastián seguía facturando éxitos sobre el amor inmortal, a la vez que dinamitaba cualquier relación real que tocaba. Tras el adiós de Maribel, la lista de conquistas no hizo más que crecer. El desfile de mujeres fue incesante. Arlette Terán fue un suspiro, duró poco en su vida. Después apareció Erika Alonso, con quien compartió 12 largos años de relación, y trajeron al mundo a una hija, Juliana. Y para cerrar el ciclo, llegó Alina Espino, la mujer que se mantuvo al pie del cañón, acompañándolo hasta su último aliento y dándole 2 niñas más, Johanna y Dive. Si echamos cuentas, hablamos de 5 mujeres oficiales documentadas y 8 hijos reconocidos legalmente. Pero el patrón era siempre el mismo. Como un disco rayado, todas las relaciones acababan en naufragio por sus infidelidades. El autoproclamado poeta del pueblo era incapaz de guardar lealtad a una sola persona.
Sin embargo, lo que se le venía encima era mucho más jodido que cualquier lío de faldas o infidelidad. Lo que le esperaba era una etapa marcada por la sangre, el plomo, y secretos tan oscuros que da miedo hasta pronunciarlos en voz alta. Pero lo peor, la verdadera pesadilla, aún no había comenzado. En 1999, los médicos le soltaron el bombazo que nadie quiere oír jamás. El diagnóstico fue demoledor: cáncer de huesos, mieloma múltiple. Una maldita enfermedad que te corroe por dentro, devorando el esqueleto hasta convertir los huesos en esponjas tan frágiles que un simple estornudo podría quebrarte. Le dieron 1 año de vida. Solo 12 meses. Imaginaos la situación. Johann Sebastian tenía 48 años. 8 hijos que comían de su mano, una carrera en la cima del éxito, contratos blindados firmados para los próximos 3 años, y una sentencia de muerte que le daba 12 meses de margen. Decidió que ni de coña iba a morirse en silencio. Siguió cantando, componiendo y montando a caballo en sus ranchos de guerrero, como un titán, aunque cada cabalgata le costara días retorciéndose de dolor en la cama. El maldito cáncer regresó en el año 2007 y lo volvió a vencer a base de quimioterapias brutales que lo dejaban más consumido que un espantapájaros en los puros huesos. La enfermedad volvió en 2012 y le volvió a ganar la partida. Regresó otra vez en 2014. Se pasó 16 años peleando a brazo partido contra algo que debería haberlo fulminado en uno. El que nace para cantar, cantará aunque le corten la lengua. Esa frase la repetía como un mantra en cada entrevista, la soltaba antes de cada bolo. Era su oración, su escudo particular contra la parca que le pisaba los talones, pero las palabras bonitas no pudieron protegerlo de la tragedia que se avecinaba. El 27 de agosto de 2006, Johann Sebastian ofreció un concierto en la Plaza del Valle, en Hidalgo, Texas. Era un evento más como tantos cientos que había dado a lo largo de su trayectoria. Miles de personas desgañitándose, cantando sus temas a pleno pulmón. Había un ambiente de fiesta total, la cerveza rulaba entre el público y el olor a carne asada se mezclaba con el polvo seco del verano tejano. Trigo, su hijo de 27 años, estaba allí entre la multitud, pero no estaba de juerga. Era el jefe de seguridad de su padre. Su mano derecha, el hombre de total confianza, que se aseguraba de que nadie se pasara de la raya, el que revisaba los camerinos al milímetro antes de cada show, y el que dormía tras la puerta de Johann cuando las amenazas se ponían serias. Al terminar el concierto, la euforia de la gente no tenía freno. Una turba de unas 30 personas intentó abalanzarse sobre Johann buscando un autógrafo o una foto. Querían tocarlo aunque fuera un segundo. Trigo y su equipo de seguridad hicieron su trabajo y los frenaron en seco. Era el protocolo estándar, lo habían hecho cientos de veces. Pero esa noche había alguien entre el gentío que no buscaba una firma. Un hombre sacó una pistola calibre 45. En medio del tumulto apuntó directamente a Trigo y le descerrajó un tiro en la cabeza. Johann Sebastian escuchó el disparo y reconoció el sonido al instante. Ese estruendo seco ya lo había oído antes en los ranchos de Guerrero, donde las disputas se suelen arreglar a base de plomo. Corrió desesperado hacia el barullo. Se encontró con la peor pesadilla de un padre: su hijo en el suelo, desangrándose por un agujero en el cráneo. Lo que sucedió a continuación es algo que ningún padre debería tener que vivir jamás, una tortura en vida. Yo no estuve presente en el momento exacto del balazo que mató a mi hijo Trigo, confesaría Johann días después, totalmente destrozado. Lo tuve en mis brazos 50 minutos agonizando, gritando socorro, pidiendo una ambulancia, suplicando por un policía. 50 minutos eternos, gritos desgarradores que se perdían en la inmensidad de la noche tejana. Sangre que empapaba la ropa de Johann, manchándole las manos, formando charcos oscuros en el frío piso de cemento. La imagen es brutal: un padre sosteniendo a su hijo mientras la vida se le escapa entre los dedos, como agua que no puedes retener por mucho que aprietes. Y mientras tanto, el público seguía sin entender qué demonios había pasado realmente.
Mientras una parte del público creía ingenuamente que aquello formaba parte del espectáculo, la gran mayoría corría despavorida, buscando desesperadamente una salida de emergencia. El caos era absoluto y se fusionaba de manera escalofriante con los alaridos de Joan, que suplicaba auxilio a gritos. Pero la ayuda no llegaba. Nadie aparecía. La pregunta resonaba en el ambiente. ¿Dónde demonios estaba la policía? ¿Por qué no aparecían los equipos sanitarios ni los servicios de emergencia? Resulta inconcebible pensar que en un evento multitudinario, con miles de asistentes en suelo estadounidense, nadie fuera capaz de gestionar la llegada de una ambulancia durante un lapso de tiempo eterno. Tuvieron que pasar 50 minutos interminables de agonía. Mientras tanto, el asesino aprovechó la confusión para saltar una valla de seguridad y desvanecerse entre la multitud, como si fuera un fantasma. Numerosos testigos presenciales lo vieron correr a toda velocidad, lo vieron sortear el cercado perimetral y lo vieron fundirse con esa masa de gente que, aturdida, aún no lograba procesar la tragedia que acababa de ocurrir ante sus ojos. Nadie hizo nada para detenerlo. Finalmente Trigo fue trasladado de urgencia al Hospital Medical Center de McAllen en un intento desesperado por salvarle la vida. El equipo médico hizo todo lo humanamente posible para extraer el proyectil, pero las heridas eran fatales. A las 6 de la tarde de aquel fatídico domingo, certificaron su defunción. Del asesino ni rastro. Nunca fue localizado, a pesar de haber testigos oculares, cámaras de seguridad grabando y un recinto abarrotado de personas. El hombre que apretó el gatillo y acabó con la vida de Trigo Figueroa jamás fue identificado y mucho menos detenido. Joan Sebastián, con el alma rota, canalizó su dolor de la única forma que sabía, componiendo una canción para su hijo, transformando su sufrimiento en arte, como hacía con cada golpe que le daba la vida. Con tu recuerdo, viviré lo que me resta por vivir. Primero Dios, y gracias a mi inquebrantable fe, nos volveremos a reunir. Unos versos que desgarraban el corazón de cualquiera que los escuchara. Sin embargo, las interrogantes quedaron suspendidas en el aire, densas y asfixiantes, como una nube de humo tóxico que se niega a desaparecer con el viento. ¿Por qué las fuerzas de seguridad tardaron 50 minutos en reaccionar? ¿Cómo es posible que el autor del crimen pudiera evadirse con una facilidad tan pasmosa del lugar de los hechos? ¿Fue realmente obra de un fanático bajo los efectos del alcohol enfurecido, porque le negaron un simple autógrafo, como se quiso hacer creer al principio? ¿O había algo mucho más siniestro detrás? Te sugiero que mantengas esas dudas muy presentes en tu mente. En cuestión de minutos comprenderás por qué estas preguntas son cruciales. Y prepárate mentalmente porque la historia que estamos a punto de destapar se vuelve todavía más turbia y oscura. Presta mucha atención porque aquí desvelamos la primera de las 4 verdades incómodas que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta sobre la vida de Joan Sebastián. 4 años después de la trágica pérdida de Trigo, concretamente la madrugada del 12 de junio de 2010, la desgracia volvió a llamar a la puerta. Juan Sebastián Figueroa, el segundo hijo del cantante, se presentó en un local nocturno conocido como Gran Hotel Cuernavaca, acompañado por su grupo de amigos habituales. Era un hombre joven de apenas 32 años con toda la vida por delante y un sinfín de sueños pendientes por realizar. Sin embargo, los porteros de seguridad del establecimiento le denegaron el acceso. ¿Quién sabe cuál fue el motivo real? Las razones en la noche suelen ser tan variadas como absurdas. Quizás el aforo estaba completo, tal vez no les gustó su actitud o su vestimenta, o puede que reconocieran el apellido, y eso despertara viejas rencillas que nosotros desconocemos por completo. Aquello desencadenó una fuerte discusión verbal, un intercambio de insultos que rápidamente subió de temperatura y se tornó peligroso. Las palabras dieron paso a los empujones, y la situación se fue caldeando por momentos, con el alcohol y el orgullo masculino jugando ese papel fatal que siempre desempeñan cuando se combinan.
De repente uno de los vigilantes de seguridad desenfundó un arma de fuego y disparó 2 veces a quemarropa. Una bala impactó en el cuello y la otra en el abdomen. Juan Sebastián se desplomó sobre el asfalto del aparcamiento de aquel bar. Las graves hemorragias internas y externas fueron devastadoras y terminaron con su vida en cuestión de pocos minutos. En esta ocasión no hubo margen para llamar a ambulancias ni tiempo para despedidas emotivas. La muerte fue prácticamente instantánea. Esa fue la versión oficial que se vendió a la prensa, la historia que las autoridades repitieron como un mantra, pero horas más tarde surgió un elemento que dio un giro copernicano al caso. En diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Cuernavaca empezaron a aparecer mensajes inquietantes. El Cártel del Pacífico Sur dejó lo que se conoce como narcomensajes o narcomantas carteles, con letras rojas amenazantes que eran imposibles de ignorar para la población. Uno de esos mensajes contenía una afirmación que heló la sangre de todos los que tuvieron el valor de leerla: «Nosotros matamos a Juan Sebastián Figueroa». El texto del narco explicaba que la ejecución había sido motivada por una mujer alegando que Juan Sebastián había tenido un acercamiento con la pareja de uno de los capos del cártel, una ofensa imperdonable en ese mundo. Las autoridades se apresuraron a negar la veracidad de esta versión. Insistieron en que todo había sido una simple pelea de bar y que no existía vínculo alguno con el crimen organizado. Alegaron que el mensaje era falso, una táctica oportunista de los criminales para sembrar el terror y ganar notoriedad, aprovechando el impacto mediático de la noticia. La familia Figueroa también cerró filas y negó rotundamente cualquier implicación. Federico Figueroa, hermano de Joan, insistió con vehemencia en que todo era mentira, asegurando que su sobrino no tenía relación alguna con mujeres vinculadas a ningún capo de la droga. Sin embargo, nadie pudo explicar de forma convincente por qué un cártel se molestaría en reivindicar la autoría de un crimen que supuestamente no fue más que una trifulca de borrachos. Las organizaciones criminales no pierden el tiempo adjudicándose muertes accidentales en discotecas. No invierten recursos ni se arriesgan colocando mantas para presumir de una pelea de cantina. Y entonces ocurrió algo que Joan Sebastián no pudo pasar por alto mientras velaba el cuerpo de su hijo en su finca de Juliantla. Mientras su familia lloraba desconsolada la pérdida del segundo hijo asesinado en un lapso de 4 años, y los rezos llenaban cada rincón de la casa. Las habitaciones de adobe fueron testigo de una escena surrealista. 150 efectivos del ejército mexicano irrumpieron en la propiedad. Llegaron al rancho con una fuerza desmedida, 150 soldados armados, hasta los dientes camiones militares, levantando polvareda y perros adiestrados olfateando cada metro cuadrado. Los militares revisaron establos, bodegas y cuartos que llevaban años cerrados a cal y canto, sin importarles el momento de duelo que se vivía. Lo registraron absolutamente todo. Buscaban drogas, buscaban armas, buscaban cualquier excusa que pudiera justificar aquel operativo invasivo mientras una familia velaba a su muerto. Joan Sebastián estaba destrozado, no solo por el inmenso dolor de haber perdido a otro hijo, sino también por la indignación de lo que estaba presenciando en su propia casa. Lleno de rabia y dolor, convocó una conferencia de prensa allí mismo en su rancho y se plantó con entereza frente a las cámaras de los noticieros más influyentes del país para exigir respeto. Apareció ante los focos envuelto en un luto riguroso, con la mirada vidriosa por el llanto reciente y la garganta hecha un nudo, aunque manteniendo una postura inquebrantable. Clavó sus ojos en los objetivos de la prensa y con una rotundidad pasmosa sentenció: «Que quede claro, yo no tengo ninguna relación con el narcotráfico». Y prosiguió intentando contener la rabia. «No quiero que esto se interprete como arrogancia, pero quizás sea necesario recordarles quién soy realmente: un artista con una trayectoria intachable. Llevo 30 años cosechando éxitos
y soy el cantautor que más gramófonos dorados ha recibido de la Academia en toda la historia, declaró antes de hacer una pausa dramática, secarse el sudor frío de la frente y retomar el aliento. Relató con dolor cómo el lunes pasado, justo en el momento más sagrado, cuando el cuerpo sin vida de su hijo yacía presente en la estancia familiar, en medio de aquel velatorio íntimo, un contingente de 150 efectivos de las Fuerzas Armadas irrumpió en la finca, vulnerando nuestro duelo para registrar cada rincón. Ante tal revelación, los periodistas en la sala se quedaron de piedra, sin atreverse a formular preguntas, mientras los pilotos rojos de las cámaras parpadeaban incesantemente. El silencio era tan denso que solo se escuchaba el silbido del viento de Guerrero, azotando las ramas de los árboles tras los ventanales. La voz se le quebró definitivamente al pronunciar la frase final: «Estoy tan limpio que lamento profundamente no haber estado allí, para que me registraran hasta las entrañas si hacía falta». Aquella comparecencia está documentada en la hemeroteca digital y cualquiera puede acceder a ella con un par de clics para ver la angustia en directo. Verás el rostro de un padre completamente hundido, obligado a defender su honor de unas acusaciones que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que corrían como la pólvora en los mentideros. Sin embargo, la gran incógnita sigue flotando en el aire incluso ahora, más de una década después de aquel trágico suceso. ¿Qué motivo real tenía el ejército mexicano para asaltar la hacienda de una leyenda de la música, justo cuando estaba velando el cadáver de su hijo asesinado? ¿Qué era lo que buscaban con tanto ahínco? ¿Acaso dieron con ello? Johann Sebastian clausuró aquel discurso con una sentencia devastadora. Una frase que sonaba a capitulación absoluta ante el destino: «Acepto con total resignación cualquier prueba que la vida decida enviarme». Y vaya si la vida le puso a prueba cargando sobre sus hombros mucho más peso del que cualquier ser humano podría llegar a tolerar sin romperse. Quizás tú mismo hayas experimentado esa sensación cuando parece que el universo conspira en tu contra y se ceba contigo de una forma cruel y sistemática. Cuando cada vez que logras ponerte en pie, recibes otro golpe que te manda a la lona con más violencia y empiezas a cuestionarte qué pecado cometiste para sufrir tal calvario. La gran diferencia radica en que Johann Sebastian debía recomponerse y salir al ruedo ante millones de espectadores que coreaban su nombre. Tenía la obligación contractual y moral de subirse a las tablas a interpretar baladas románticas, mientras figuradamente estaba enterrando a sus propios vástagos. Se veía forzado a esbozar su mejor sonrisa para los flashes y las portadas de revistas, aunque por dentro su alma se estuviera desintegrando en pedazos. Era la maldición del que nace para cantar. Aunque te arranquen el corazón, el espectáculo debe continuar. Y eso hizo seguir cantando, aunque estuviera muerto en vida. No obstante, lo que te voy a desvelar a continuación es el capítulo más oscuro, esa parte de la historia que han intentado sepultar bajo 7 llaves, para que no llegue a tus oídos. Presta atención, porque aquí llega el segundo giro de guión, el dato clave que conecta los puntos y arroja luz sobre el porqué del trágico final de sus hijos. Entre los años 2014 y 2015, 2 mujeres acudieron a las autoridades para romper su silencio. Se presentaron ante la unidad especializada en trata de personas de la Procuraduría General para denunciar unos hechos gravísimos. Sus testimonios quedaron registrados negro sobre blanco en expedientes oficiales que a día de hoy siguen acumulando polvo en los archivos gubernamentales. Una de las testigos a la que los documentos se refieren bajo el seudónimo de Amanda declaró el 19 de junio de 2014 lo siguiente. Aseguró que el artista Johann Sebastian estaba presente y que solía decirles a las chicas que ellas eran sus princesas, prometiendo cuidarlas como una figura paterna. Según su relato, las agasajaba con calzado de lujo y les compraba todo tipo de accesorios y joyas, exigiendo que todo fuera de oro macizo. El testimonio de Amanda detalla una estructura organizada, con 2 grupos de chicas segregados, por edades,
para satisfacer distintos propósitos. Describió unas habitaciones pintadas de color rosa, donde tenían lugar estos encuentros en una propiedad que según la denunciante estaba a nombre del cantante. La segunda testigo, identificada como Julieta, prestó declaración el 8 de junio de 2015, aportando detalles todavía más escabrosos y perturbadores. Además, afirmó que Johann Sebastian utilizaba un vocablo muy específico y denigrante para referirse a ellas, una palabra que omitiré por respeto a la dignidad de las víctimas. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, es fundamental señalar que estas declaraciones nunca derivaron en una sentencia condenatoria firme. Johann Sebastian jamás se sentó en el banquillo de los acusados, nunca fue procesado formalmente, ni tuvo que verle la cara a un juez por este asunto. Sin embargo, aunque la justicia no actuara, los testimonios no se han evaporado. Siguen ahí archivados en los expedientes de la PGR como una mancha imborrable. La reacción del clan familiar fue virulenta. Maribel Guardia salió a la palestra en numerosas ocasiones para defender el honor de su exmarido. Llegó a decir literalmente: pondría las manos en el fuego por Johann sin dudarlo. Era un hombre íntegro, bondadoso y con unos principios sólidos. Calificaron todas las informaciones como una sarta de mentiras fabricadas, y los herederos de Johann Sebastian pasaron al contraataque legal. Interpusieron querellas criminales contra aquellos que se atrevieron a difundir esa información, buscando limpiar el nombre del patriarca. Lanzaron advertencias muy serias, amenazando con llevar a los tribunales a cualquier medio de comunicación que se hiciera eco de las acusaciones. Pero la historia no terminó ahí, porque años más tarde emergió un nuevo dato que volvió a sacudir los cimientos del caso. En el año 2021, Anabel Hernández, considerada la periodista de investigación más valiente e incisiva de todo México, publicó un libro explosivo titulado Todo estalló con la publicación de una obra que sacudió los cimientos del espectáculo, Emma y las otras señoras del narco. Entre sus capítulos repletos de declaraciones crudas y sin filtros de exmiembros de la organización de los Beltrán Leiva, se destaparon secretos que nadie quería oír. Una de las fuentes aseguró que dentro del submundo criminal era un secreto a voces. Todos sabían que Johann Sebastian no solo cantaba, sino que movía mercancía. Sin embargo, hubo una declaración que fue directo a la yugular. Palabras más, palabras menos, dijeron que la música era su pasatiempo de fin de semana, pero que su verdadera profesión, la que le daba el poder real, era el tráfico de estupefacientes. Según las indagatorias plasmadas por la periodista Anabel Hernández, el icónico rancho de Juliantla servía como sala de juntas VIP para la cúpula de los Beltrán Leiva. La lista de invitados a esas cumbres clandestinas estaba compuesta por figuras que, con solo mencionar sus alias, provocan escalofríos en todo México. Ahí se sentaban personajes como Arturo Beltrán Leiva, el mismísimo Barbas y Edgar Valdez Villarreal, alias la Barbie famoso, por ser uno de los ejecutores más despiadados en la crónica roja del país. Tampoco faltaban figuras de la talla de Joaquín Guzmán Loera y el inalcanzable Ismael Zambada García, completando una mesa directiva del crimen organizado. ¿Y quiénes ponían la casa? Los informantes señalan directamente al rey del jaripeo y a su hermano Federico Figueroa como los anfitriones de lujo de aquellos encuentros. El poeta del pueblo falleció en 2015 llevándose su versión a la tumba. No tuvo oportunidad de defenderse porque estas bombas mediáticas detonaron 6 años después de su partida. Sin embargo, Federico sigue aquí, y la sombra no lo abandona. Recordamos que en el año 2023, las calles de Cuernavaca amanecieron con una narcomanta firmada por la gente de Sinaloa. El mensaje era una sentencia clara y directa. Le advertían al señor Federico Figueroa que dejara de jugar a dos bandos, apoyando a la familia michoacana. La advertencia era contundente y dejaba claro que en el territorio esa plaza ya tenía dueño y no admitía traiciones. Hoy, a 11 años de la muerte de Johann Sebastian,
resulta escalofriante ver que su hermano sigue recibiendo amenazas directas de los cárteles. Su apellido continúa apareciendo en mensajes de terror colgados en puentes. Pero alto ahí, necesito que hagamos una pausa para procesar un detalle crucial antes de seguir avanzando. Todo lo que estamos repasando son señalamientos periodísticos, no sentencias firmes. Hay que ser justos. Johann Sebastian jamás pisó la cárcel, ni fue declarado culpable por un juez en un tribunal. La autora presenta testimonios de criminales confesos que podrían tener sus propios motivos oscuros para mentir o exagerar sus relatos. Por su parte, la dinastía Figueroa siempre ha negado categóricamente cualquier vínculo delictivo, defendiendo su honor con total vehemencia. No estoy aquí para actuar como verdugo, ni para afirmar que Johann Sebastian era culpable. Honestamente, no tengo manera de comprobarlo. Nadie tiene la certeza total. Sin embargo, las dudas nos persiguen flotando en el aire como espectros que se niegan a encontrar el descanso eterno. ¿Cómo explicamos que 2 de sus hijos fueran ejecutados con tal brutalidad en eventos que las autoridades nunca lograron esclarecer por completo? ¿Por qué razón el ejército mexicano irrumpió en su propiedad privada, justo en el momento sagrado en que la familia velaba el cuerpo de uno de ellos? ¿Qué hay detrás del hecho de que un grupo criminal se atribuyera una de las muertes, cuando la versión oficial se empeñaba en decir que fue una riña de bar? ¿Y por qué más de una década después de su fallecimiento, su hermano sigue en la mira de organizaciones que no perdonan ni olvidan? ¿Por qué el asesino de Trigo se esfumó en Texas sin dejar rastro alguno? Las respuestas a este rompecabezas sangriento probablemente murieron con Johann Sebastian. Quizá tú que me escuchas también caminas cargando secretos inconfesables que jamás han salido de tus labios. Esos actos propios o ajenos que mantienes bajo llave en el rincón más sombrío y polvoriento de tu conciencia. Son esas cosas que te roban el sueño a las 3 de la madrugada y que con toda seguridad te acompañarán hasta el último de tus suspiros. La gran diferencia radica en que tus silencios, muy probablemente, no han dejado un rastro de sangre ni han costado vidas humanas. Los secretos de Johann Sebastian, tal vez sí. Pero aún nos falta abordar la parte más dolorosa, el infierno que su propia familia vio de cerca y que les marcó el alma para siempre. Llegamos a la tercera revelación, quizás la más desgarradora de todas, porque aquí no hay balas ni acusaciones judiciales, solo tragedia humana. Se trata simplemente de la historia del cuerpo de un hombre que tras una resistencia sobrehumana, finalmente tuvo que bajar la guardia y rendirse. Johann Sebastian libró una guerra sin cuartel contra el cáncer de huesos durante 16 largos y tortuosos años. El pronóstico médico inicial le daba apenas 1 año de vida, pero él desafió a la ciencia resistiendo 16 más. Sin embargo, cada batalla ganada le cobró una factura impagable. La enfermedad fue cruel. El cáncer de huesos actuó como un ácido reblandeciendo su esqueleto centímetro a centímetro, año tras año. Imaginen esto, el hombre que se plantaba con 1,78 de estatura terminó midiendo 1,60 al morir. Perdió 18 centímetros de existencia física. Su columna vertebral terminó colapsada, comprimida por vértebras que se deshacían y que ya no tenían la fuerza para sostener el peso de su propia humanidad. Y lo peor para un cantante, los tratamientos agresivos de quimioterapia terminaron afectando gravemente sus cuerdas vocales. Aquella voz que enamoró a millones ya no alcanzaba las notas. Cantaba con dolor sacando las melodías más por memoria y corazón que por capacidad física real. Fue en febrero del año 2014 cuando Johann Sebastian convocó a los medios para dar una noticia que le dolió más que cualquier tumor. Tenía que confesar algo que le partió el alma en 1000 pedazos, una herida emocional mucho más profunda que cualquier diagnóstico clínico. Con la voz quebrada, anunció su retiro definitivo de los caballos,
porque su cuerpo ya no le permitía montar. Dijo estar listo para pelear cada vez que la enfermedad regresara, pero los caballos eran su vida, el alma de su rancho y de sus jaripeos. Esos animales eran el hilo conductor con su amada Juliantla, con aquel niño que creció en la pobreza, pero libre antes de que la fama transformara su realidad. Llevaba montando desde que tenía apenas 5 años de edad, y tener que soltar las riendas fue simbólicamente el inicio de su final. Desde su más tierna infancia, su padre le grabó a fuego una lección vital al subirle a su primera montura: un guerrero que camina a pie es un alma incompleta, igual que un pez boqueando fuera del agua. Ese amor que profesaba por los equinos superaba con creces cualquier afecto humano. Me atrevería a decir que los adoraba más que a muchas de las amantes que calentaron su cama y pasaron por su vida. Los caballos jamás le juzgaban, no le montaban escenas de celos, ni le pedían cuentas por las noches de juerga en las que no aparecía. Pero cuando su cuerpo dijo basta y ya no pudo domar a la bestia, fue entonces cuando tiró la toalla definitivamente. El maldito cáncer le había arrebatado su voz de oro, había consumido su físico y le había robado años de gloria. Pero la estocada final, lo que realmente le destrozó el alma, fue la imposibilidad de volver a montar. En su finca de Teacalco, en el estado de Guerrero, ordenó transformar su refugio personal en una clínica de alta tecnología, llenando la estancia de monitores cardíacos y maquinaria fría, tanques de oxígeno, vías intravenosas, bolsas de suero. Recreó una unidad de cuidados intensivos completa en la intimidad de su propio dormitorio, lejos de las miradas curiosas. Se negó en rotundo a expirar en una aséptica habitación de hospital, rodeado de batas blancas desconocidas. Su último deseo era morir en su tierra natal, en el mismo suelo que le vio nacer 64 años atrás. Anhelaba que la última imagen que se llevase grabada en la retina fuesen las cumbres majestuosas de las montañas de Guerrero. Su médico de cabecera y hombre de confianza, Juan José Díaz Miranda, un camarada que había estado a su lado durante décadas, captó al vuelo el significado de aquella escena. Aquella habitación medicalizada no era más que la sala de espera para un final que ya se sentía inevitable. Se percibía claramente que había bajado la guardia. Al asumir que jamás volvería a domar un caballo, su espíritu de lucha se desvaneció por completo ante tantas limitaciones físicas. Joan Sebastián, un titán que plantó cara a la enfermedad durante 16 largos años y venció al cáncer en 4 ocasiones, decidió dejar de combatir en el instante en que los caballos salieron de su vida. Apenas unas semanas antes del desenlace fatal, su hijo José Manuel acudió a visitarle al rancho y al cruzar el umbral de la estancia donde su padre se consumía, le golpeó un inconfundible y denso aroma a marihuana. El cantante le clavó una mirada cargada de historia y sufrimiento desde el lecho y le soltó con total franqueza: «¿Qué te parece el panorama, hijo? Esta maldita enfermedad me ha arrastrado a tener que fumar esta porquería para poder aguantar el día a día». Resulta una ironía cruel para un hombre que siempre abanderó la vida sana, rechazando las drogas durante toda su carrera y manteniéndose sobrio porque conocía bien las trampas del vicio. Al final tuvo que recurrir al cannabis medicinal como única vía de escape, porque el dolor era tan desgarrador que no existía otra forma humana de soportar el tormento de las noches. Fue el 13 de julio de 2015, cuando el reloj de arena de Joan Sebastián comenzó a vaciarse de verdad y su vida empezó a apagarse. El relato del facultativo sobre lo acontecido en aquella habitación convertida en morgue es estremecedor. Fue una agonía lenta, tortuosa y terrible. Fueron 14 horas eternas de sufrimiento, en las que el equipo médico luchó a la desesperada, intentando aliviar su dolor. Desplegaron todo el arsenal: monitores, oxígeno, catéteres y dosis masivas de bicarbonato para intentar estabilizar un organismo que colapsaba, esperando un milagro de su fortaleza legendaria. 14 interminables horas de lucha contra la muerte. Intenta ponerte en su piel, ver a tu padre, a tu hermano,
a tu ídolo de toda la vida, apagarse lentamente mientras el sonido rítmico de las máquinas marca la cuenta atrás y los sueros se agotan. 14 horas aferrado a una mano que pierde su calor vital, poco a poco susurrando despedidas y lamentos, de todas las formas imaginables. 14 horas siendo testigo directo de cómo un gigante se desmorona pedazo a pedazo ante tus ojos. 14 horas con su familia sosteniendo su mano mientras sus órganos vitales capitulaban uno tras otro, semejante a las luces de una mansión que se van apagando hasta quedar en tinieblas. El corazón se rindió primero, explicó el médico con la voz quebrada en su testimonio posterior. Le siguieron los pulmones, los riñones volvieron a colapsar y el fallo hepático fue devastador e irreversible. Fue un fallo multiorgánico total para aquel que juró cantar aunque le arrancaran la lengua a sangre fría. Pero esta vez no quedaban melodías que pudieran rescatarle. A las 19:15 de la tarde, la lengua del poeta finalmente cayó, y Joan Sebastián exhaló su último aliento. Falleció en su fortaleza de Teacalco Guerrero, arropado por el calor de sus hermanos y aquellos hijos que lograron llegar a tiempo para el último adiós. Se marchó con tan solo 64 años a sus espaldas. El ciclo se cerró en el mismo suelo polvoriento que lo vio nacer, esa tierra que lo vio marchar de niño al seminario y lo recibió décadas después, convertido en la leyenda del poeta del pueblo. Sin embargo, lejos de traer calma su muerte, desató una tormenta familiar sin precedentes que destrozaría la paz del clan. Y aquí entra la cuarta revelación, la bomba informativa que te prometí al inicio. Si has llegado hasta este punto, abre bien los ojos porque esto es fundamental. Créeme cuando te digo que esto explica por qué todo acabó como el rosario de la aurora. Joan Sebastián falleció sin dejar testamento alguno. Quiero que analices esto fríamente durante un instante. Un hombre diagnosticado con una enfermedad terminal desde el año 1999. Un luchador incansable que miró a la parca a los ojos y peleó contra ella. Durante 16 años con tiempo de sobra para organizar su legado con bufetes de abogados, gestores y asesores financieros a su entera disposición. Se marchó sin testar. ¿Cómo es posible que un hombre consciente de su inminente final no dedicase una tarde a redactar ante notario el reparto de sus bienes? ¿Qué estaba intentando ocultar? ¿A quién protegía o qué nombre temía que apareciese negro sobre blanco en un documento legal oficial? Estamos hablando de un patrimonio descomunal, más de 100 escrituras de casas ranchos y terrenos diseminados por Guerrero, Morelos, Veracruz y Jalisco. Aunque los papeles oficiales registran 51 propiedades, las malas lenguas y los letrados cercanos al caso aseguran que la cifra real podría ascender a 150 bienes inmuebles. Pero el legado del rey del jaripeo no se limita a los escenarios. Dejó tras de sí un archivo monumental de 854 canciones registradas oficialmente. Todas estas obras maestras están debidamente protegidas ante la Sociedad de Autores y Compositores de México, asegurando su permanencia en la historia musical. Estamos hablando de regalías que funcionan como una máquina inagotable de dinero, generando millones de dólares anualmente cada vez que suenan en la radio, plataformas de streaming, películas o campañas publicitarias. El verdadero caos radica en que dejó descendencia con 5 mujeres distintas, y todo esto sin haber firmado un solo documento legal que estipulara cómo repartir el imperio. Lo que se desató a continuación fue una guerra familiar sin cuartel que ya acumula 10 largos años, y sinceramente no muestra señales de tregua en el horizonte cercano. Los herederos no esperaron ni el luto. Han estado peleando desde el mismo día del funeral, sumando una década de litigios desgastantes en tribunales, tanto de México como de Estados Unidos. Han sido 10 años de acusaciones venenosas entre hermanos que alguna vez compartieron juegos en la infancia, y una década entera sin poder tocar un centavo de las regalías. Especialmente en territorio estadounidense, los fondos están congelados, porque es imposible llegar a un consenso sobre quién tiene derecho
¿A qué porcentaje del pastel? El drama se intensificó cuando Juliana Figueroa, la hija menor, nacida de la relación con Erika Alonso, no dudó en señalar públicamente a sus hermanos, tildándolos de avariciosos. Ella denunció a los cuatro vientos que la estaban excluyendo deliberadamente, marginándola para no entregarle la parte de la herencia que legítimamente le corresponde. Por su parte, José Manuel Figueroa, el hijo mayor, contraatacó acusando a Juliana de ser quien entorpece todo el proceso legal con sus exigencias. Aseguró que debido a la intransigencia de ella, los trámites burocráticos se han extendido de manera absurda e innecesaria durante todo este tiempo. En este tablero de ajedrez también entró Erika Alonso, la madre de Juliana, quien luchó con uñas y dientes para ser reconocida legalmente como heredera. Presentó una batería de documentos alegando que ella era la esposa de Johann Sebastian al momento de su muerte, citando una relación de 12 años y un presunto matrimonio secreto. Sin embargo, la justicia no estuvo de su lado. Un juez en Texas desestimó sus pretensiones de manera contundente. El magistrado dictaminó que ella no tenía derechos sobre la fortuna, aunque sí reconoció que su hija Juliana era una heredera con todas las de la ley. La famosa Maribel Guardia también ingresó a la disputa, reclamando lo que consideraba justo, por haber sido la esposa legítima del cantautor en su momento. El problema es que su matrimonio había concluido en 1996, casi 20 años antes de que el ídolo diera su último suspiro. Recientemente, en enero de 2026, tras una década de conflictos, el abogado encargado de la sucesión dio una luz de esperanza, anunciando un posible acuerdo. Comunicó que los herederos están finalmente cerca de resolver sus diferencias y poner fin a este conflicto que ha desgastado a la familia. Se estima que para marzo o abril de este mismo año, un juez podría dictar la sentencia final sobre cómo se repartirá la inmensa herencia. Han tenido que pasar 10 años, una década perdida para solucionar lo que un testamento bien redactado habría resuelto en cuestión de semanas. Semanas de trámites versus una eternidad de disputas legales y rencores acumulados. 10 años llenando los bolsillos de abogados que cobran por hora, 10 años de viajes interminables a juzgados en 2 países y 10 años de hermanos que se volvieron extraños. Una década de cumpleaños con ausencias marcadas, 10 años de navidades, cargadas de tensión donde pronunciar el nombre de Johann Sebastian parece invocar una maldición. Es la prueba de que el dinero tiene el poder de destruir familias enteras. No importa la cantidad, no importan cuántos millones haya en juego. Cuando no existen reglas claras sobre el patrimonio, el amor fraternal se transforma rápidamente en el más amargo resentimiento. Los recuerdos felices se tiñen de oscuridad y aquellos hermanos que jugaban juntos de niños terminan viéndose las caras únicamente en los fríos pasillos de un juzgado. Y entonces, justo en medio de todo ese torbellino legal, la tragedia decidió golpear a la dinastía una vez más, de forma inesperada. El 9 de abril de 2023. Julián Figueroa, el único hijo de Joan con Maribel Guardia, fue encontrado sin vida en su habitación en la Ciudad de México. Apenas tenía 27 años, una edad maldita para la familia, pues era exactamente la misma edad que tenía su hermano Trigo cuando fue asesinado en Texas. El acta de defunción fue clara y tajante. La causa fue un infarto agudo al miocardio, acompañado de fibrilación ventricular. 27 años y un corazón que se detiene sin antecedentes cardíacos previos. Una noticia que dejó a todos helados. Los médicos explican que aunque los infartos en jóvenes son raros, son posibles. El estrés extremo y ciertas sustancias pueden ser detonantes fatales. A veces existen problemas cardíacos silenciosos que cobran vidas prematuramente, haciendo que el corazón simplemente deje de latir sin previo aviso. Para una familia ya marcada por la desgracia y para una madre que ya había perdido al padre de su hijo, el golpe fue devastador. Para unos hermanos que ya habían tenido que enterrar a 2 de los suyos, esta coincidencia numérica
resultaba demasiado dolorosa para ser casualidad. Otra vez el número 27, la misma edad exacta en la que la vida de Trigo fue segada repitiéndose como un eco funesto. Julián había hablado abiertamente sobre la profunda depresión que lo consumió tras la muerte de su padre y cómo luchaba contra ella. Confesó su batalla contra el alcoholismo, su refugio cuando no encontraba otra manera de callar el dolor y lo difícil que fue crecer bajo la sombra de dos figuras tan mediáticas. Ser hijo de leyendas como Joan Sebastián y Maribel Guardia traía consigo una presión que pocos podrían comprender. En una de sus últimas entrevistas antes de partir, recordó con nostalgia las palabras que su padre le escribió poco antes de morir. Espero que recuerdes que te amo, que celebro tu hermoso y desorganizado talento. Fueron las líneas que le dedicó el poeta del pueblo. Ha sido una bendición y un placer tenerte como hijo. Una despedida llena de amor que ahora resuena en la eternidad. Lo más trágico es que Julián nunca recibió su parte de la herencia de su padre. Murió esperando una resolución que jamás llegó. Y ahora fijaos en el tremendo drama que se ha montado su hijo, José Julián, un chavalín que apenas tiene 9 años, se ha convertido de golpe en el único heredero de todo lo que legítimamente le correspondía a su difunto padre. Según las filtraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante, estamos hablando de una cifra mareante que podría alcanzar los 120 millones de pesos. Pero no os creáis que el chaval tiene la pasta en el bolsillo. Todo ese dineral está completamente bloqueado en los tribunales, y para colmo, la custodia del pequeño se ha transformado en otra batalla campal dentro de la familia, una auténtica guerra sin cuartel. El conflicto es brutal entre su abuela, la famosa Maribel Guardia, y su madre Imelda Tuñón, la viuda de Julián. Imaginad a un crío de 9 años, heredero de una millonada, atrapado en medio de una bronca monumental entre adultos que son incapaces de ponerse de acuerdo en nada. Ese es el triste y polémico legado que nos ha dejado Joan Sebastián 11 años después de su fallecimiento, y parece que la paz es algo imposible para este clan. Seguro que vosotros también conocéis casos de familias que han quedado totalmente destrozadas por culpa de las herencias, gente que pierde la cabeza por el dinero, hermanos que llevan años sin dirigirse la palabra por un simple piso, o primos que se han vuelto enemigos acérrimos por un trozo de tierra que ni siquiera vale la pasta que les cobran los abogados para disputarlo. Son décadas de rencor y odio sembrados directamente sobre la tumba de alguien a quien supuestamente amaron en vida, una historia que se repite una y otra vez. Porque lo que Joan Sebastián dejó tras su partida no fue solamente una inmensa fortuna, fue una bomba de relojería que sigue estallando con fuerza cada vez que alguien se atreve a mencionar su nombre en un juzgado. Ahora quiero pediros que reflexionéis profundamente sobre todo lo que os he estado narrando durante estos intensos minutos de cotilleo y tragedia. Volvamos a 1951. Visualizad a un niño inocente vendiendo gelatinas en las calles de Juliantla con el sueño puro de convertirse en sacerdote algún día. Ahora saltamos al 2015. Vemos a un hombre muriendo en una agonía terrible mientras su propia familia observa la escena con impotencia, sin poder hacer absolutamente nada para salvarlo. Aquel niño que vendía postres en Juliantla para ayudar a los suyos a sobrevivir, que quiso entregar su vida a la iglesia, porque creía en algo mucho más grande que él mismo. El mismo que eligió el nombre de un mártir para su carrera artística, sin tener ni la menor idea de que él mismo terminaría convirtiéndose en uno de la manera más cruel posible. Un hombre apasionado que compuso 800 canciones de amor para hacernos suspirar, mientras destrozaba con sus propias manos cada relación sentimental que tocaba. Un padre destrozado que tuvo que sostener a su hijo en brazos mientras se desangraba durante 50 eternos minutos, gritando desesperadamente por una ayuda médica que jamás apareció. Un cantante cuyo rancho fue asaltado por 150 soldados del ejército justo, mientras velaba el cuerpo de otro de sus hijos asesinados
en una escena de película de terror. El llamado poeta del pueblo, señalado en múltiples declaraciones ante la PGR y en libros de investigación por participar presuntamente en negocios turbios, que preferimos no decir en voz alta para no meternos en líos. Un enfermo que luchó como un titán durante 16 años contra un cáncer devastador que debió haberlo matado en uno solo y que solo se rindió cuando ya no pudo montar a sus amados caballos. Un moribundo que soportó 14 horas de agonía final mientras su cuerpo fallaba, órgano por órgano, ante la mirada atónita y dolorosa de toda su familia reunida. Un hombre que falleció sin dejar testamento, cometiendo el error de condenar a sus hijos a más de una década de guerra legal encarnizada que a día de hoy todavía no ha terminado. Las contradicciones en su biografía son imposibles de ignorar, por más que intentemos quedarnos solo con su música y olvidar el resto. Él juró y perjuró que no era narcotraficante, pero el ejército entró en su rancho buscando algo muy concreto, y eso no pasa por casualidad. Sus hijos fueron asesinados en circunstancias extremadamente violentas, pero las investigaciones oficiales nunca aclararon nada, y todo quedó en el aire. Un cártel se adjudicó la autoría de uno de los crímenes, pero las autoridades lo descartaron rápidamente diciendo que fue una simple riña de bar, algo que nadie se creyó. Maribel Guardia pone las manos en el fuego por él, pero existen dos mujeres que lo señalaron directamente ante la PGR con testimonios documentados que dan escalofríos. Era el ídolo de masas amado por millones, pero resulta que su hermano sigue recibiendo amenazas de los cárteles hasta el día de hoy, en pleno 2026. No tengo todas las respuestas a este misterio. Nadie las tiene. Y probablemente sea uno de esos secretos que se llevarán a la tumba para siempre. Lo que sí sé con certeza es que 3 de sus 8 hijos han muerto antes de cumplir los 35 años, una tragedia que desafía toda estadística. Que los 5 que quedan vivos llevan ya 11 años peleándose como hienas por una herencia que él pudo haber resuelto fácilmente con una sola firma ante notario, y que su nieto de 9 años heredará millones de pesos sin haber conocido nunca a su abuelo y habiendo convivido muy poco con su propio padre. Lo que también sé es que Johann Sebastian compuso una de las canciones más hermosas y desgarradoras jamás escritas sobre el amor incondicional de un padre a un hijo. Con tu recuerdo, viviré lo que me resta por vivir. Primero Dios, y gracias a mi fe, nos volveremos a reunir en el más allá. Esa letra la escribió para Trigo, para aquel hijo que murió en sus brazos, mientras pedía ayuda a gritos en medio de la desesperación. Pero no tuvo tiempo ni fuerzas para escribir una canción así para Juan Sebastián, el segundo hijo, que fue asesinado 4 años después. Y tampoco pudo escribir una para Julián, que moriría 8 años después que él, de un infarto fulminante a los 27 años de edad. Son 3 canciones que nunca existirán en nuestro repertorio. 3 hijos que jamás escucharán la voz de su padre, dedicándoles versos de amor eterno. El que nace para cantar, va a cantar, aunque le corten la lengua y traten de silenciarlo. Esa es la frase que repitió durante toda su vida, la que le enseñaron de niño en ese pueblo polvoriento de Guerrero, pero que ahora tiene un significado totalmente distinto y macabro. Johann Sebastian siguió cantando con fuerza, incluso cuando los médicos le diagnosticaron aquel cáncer terminal que acabaría con él. Siguió cantando con el alma rota cuando tuvo que enterrar a su primer hijo. Y siguió cantando cuando le tocó enterrar al segundo. Siguió cantando cuando el dolor le impedía montar los caballos que tanto amaba. Siguió cantando hasta el final, aunque su voz ya no fuera la misma de siempre. El incombustible Johann Sebastian se negó rotundamente a abandonar los escenarios, aferrándose al micrófono con desesperación, incluso en el instante fatal en que los médicos le confirmaron que un cáncer terminal le estaba carcomiendo los huesos. Su espectáculo continuó contra todo pronóstico, cantando con el alma hecha pedazos,
mientras sepultaba a Trigo su hijo mayor, y volviendo a alzar la voz entre lágrimas, cuando la desgracia se cebó con él, nuevamente, al arrebatarle a su segundo heredero, Juan Sebastián. La leyenda no se detuvo ni cuando su cuerpo devastado por la enfermedad le impidió para siempre montar sus queridos corceles, manteniéndose fiel a su público, aunque sus cuerdas vocales castigadas por el tiempo ya no tuvieran el brillo de sus mejores años. Se dejó la garganta en los escenarios hasta el último suspiro, forzando la maquinaria biológica hasta que sus órganos colapsaron y su cuerpo gritó: ¡basta! Sin embargo, hubo una melodía oscura que jamás se atrevió a entonar, la de sus propios secretos inconfesables. Me refiero a esos lazos turbios que lo anclaban a las tierras de Guerrero, pactos y conexiones que nadie tiene el valor de pronunciar en voz alta, y las verdaderas causas por las que la parca se cebó con su descendencia. Misterios que se llevó al sepulcro, sin dejar ni una estrofa que arrojara luz sobre tanta sombra. Esas son las letras malditas que jamás plasmó en papel, y ahora desgraciadamente es demasiado tarde para que alguien tome la pluma y las escriba. Todo ese silencio sepulcral descansa bajo tierra sellado, herméticamente en el mausoleo de Juliantla, pudriéndose lentamente junto a los restos mortales del único hombre que conocía la combinación de esa caja fuerte emocional. Atrás quedaron sus vástagos enzarzados en una guerra civil, no solo por los bienes inmuebles o la liquidez bancaria, sino por imponer su propia narrativa de los hechos, porque así funciona el caos. Cuando el patriarca abandona el barco sin dejar carta de navegación, cada superviviente se inventa su propia realidad a medida decidiendo qué capítulos glorificar y cuáles borrar de la memoria. El legado del difunto deja de ser un santuario para transformarse en una trinchera embarrada, un campo de minas donde los vivos se despedazan por tener la última palabra. José Manuel Figueroa, el primogénito y único varón superviviente de su primer matrimonio, pronunció una sentencia que helaba la sangre tras la tragedia de Julián, refiriéndose a la pérdida de su hermano menor. Confesó que la muerte le había vuelto a hacer una mueca macabra desde la noche anterior, dejándole cristalino que con cada golpe de esta magnitud, una fracción irrecuperable de su propia esencia se desvanece para siempre. El balance es aterrador: 3 hermanos en el otro barrio, un progenitor ausente, una herencia bloqueada en un limbo legal y un clan hecho añicos por la codicia, el silencio cómplice y la brutalidad. Y existe la dolorosa certeza de que cada vez que resuena una nota de algún éxito de Johann Sebastian en cualquier emisora del planeta, esos derechos de autor deberían estar generando riqueza para los suyos, pero acaban retenidos en depósitos bancarios intervenidos por orden judicial. Esa paradoja resume la crónica negra del llamado poeta del pueblo, un trovador que glorificaba el romance mientras su existencia se teñía de luto riguroso, un padre que tuvo que enterrar a 3 de sus crías y condenó a los 5 restantes a disputarse las sobras de una fortuna que debió organizar y repartir cuando aún respiraba. Un artista que acumuló 5 premios Grammy americanos y 7 latinos en sus vitrinas, pero que fue incapaz de vencer a un destino fatal que él mismo cimentó con sus temerarias elecciones de vida. El ídolo de Juliantla exhaló su último aliento aquel 13 de julio de 2015. Estamos en 2026 y han transcurrido 11 largos años. Aunque sus melodías no dejan de sonar en el streaming y las radios, sus incógnitas siguen bajo tierra y los pleitos de sus hijos arden en los tribunales sin visos de solución. Y mientras tanto, en algún rincón de la geografía mexicana, un chaval de 9 años llamado José Julián aguarda una fortuna millonaria de un abuelo fantasma, legado de un padre que falleció cuando él apenas dejaba los pañales. El espectáculo debe continuar, reza el viejo mantra, que solían repetir los magnates en la época dorada de Hollywood ante cualquier desgracia. Para Johann, el telón bajó definitivamente, pero los efectos colaterales de su vida
giran en bucle como un vinilo estropeado que nadie logra detener. Es como una canción maldita que se repite incesantemente en una vieja gramola averiada, como un eco persistente que retumba en la Sierra de Guerrero, una advertencia constante de que los pecados del pasado nunca terminan de expirar del todo. Se dice que Joan falleció en 2 ocasiones. La primera sin duda fue aquella fatídica velada en Texas, cuando sintió cómo la vida de su hijo Trigo se apagaba entre sus propios brazos. Algo vital y profundo se quebró dentro de su alma aquella noche en suelo estadounidense. Fue una fractura que jamás soldó. Quienes compartieron camerino con él aseguran que tras aquel suceso, su sonrisa se apagó. Actuaba con los párpados sellados, negándose a mirar al respetable como si cada recital fuese una ceremonia fúnebre en bucle, de la que no podía escapar. La segunda muerte, la física, llegó aquel 13 de julio de 2015, cuando su resistencia finalmente claudicó. Tras 16 años de una guerra encarnizada contra un cáncer de huesos, que por lógica médica debió haberlo fulminado mucho antes. Sin embargo, hay una teoría más siniestra: existe una tercera muerte. Ocurre cada vez que sus herederos se despedazan en un juzgado, o cuando su nombre aparece en una narcomanta, con amenazas veladas hacia su hermano. Sucede cada vez que alguien desentierra los testimonios oscuros, que los señalan y lo vinculan con actividades que ponen los pelos de punta. Cada vez que la prensa remueve el avispero, o alguien narra esta tragedia, el fallecimiento de Joan se reactiva. No terminó al dejar de respirar. Es una catástrofe en tiempo real, que sigue cobrándose víctimas y devorándolo. Poco que queda de esa dinastía que él fundó y descuidó repetidamente a lo largo de los años. Resulta escalofriante pensar en su nombre artístico, San Sebastián el Mártir, asaeteado el hombre que murió 2 veces por mantener su fe. ¿Acaso el cantante era consciente del peso de ese nombre? Intuía en sus adentros que él también terminaría perforado no por flechas romanas, sino por las dagas invisibles de las consecuencias de sus propias decisiones. Tal vez siempre tuvo la certeza. Quizás esa fue la verdadera razón por la que jamás redactó un testamento. Sabía perfectamente que firmar ese documento oficial destaparía una caja de Pandora que él prefería mantener sellada bajo 7 llaves. Es muy probable que todo ese caos que dejó tras de sí no fuese fruto de un simple despiste, sino una jugada maestra fríamente calculada, una última maniobra para blindar secretos inconfesables que ni siquiera la propia muerte tenía derecho a destapar. O puede que sencillamente estemos hablando de un hombre que vivió pisando el acelerador a fondo, quemando etapas tan rápido, que jamás tuvo un segundo para detenerse a calibrar las consecuencias de lo que vendría después. Nos referimos a un ídolo de masas que se desgañitaba cantando al amor puro, mientras tras las bambalinas trituraba sin piedad a quienes más le querían. Un poeta que rimaba sobre la eternidad y los sentimientos nobles. Todo ello mientras los cimientos de su propia familia se venían abajo en tiempo real, desmoronándose ante la mirada atónita de todos. La verdad absoluta es algo que jamás tendremos en nuestras manos, y esa duda corrosiva es posiblemente la condena más cruel que se le puede imponer a alguien que decidió marcharse haciendo mutis por el foro sin dar explicaciones. Pero antes de poner el punto final a esta historia, hay una estampa, una imagen final que se os quedará grabada en la retina. En el camposanto de Juliantla, en las tierras de Guerrero, existe una sepultura que se ha convertido en un centro de peregrinación diario, un lugar que no conoce el descanso. Son legiones de devotos que cruzan medio mundo, solo para depositar ofrendas florales al llamado poeta del pueblo, entonando sus melodías con devoción casi religiosa. Cantan sus himnos frente a la fría lápida derramando lágrimas, como si acabasen de perder a un padre o a un hermano, viviendo en la más absoluta ignorancia de los oscuros relatos que os acabo de desvelar, conociendo solo al artista. Veneran al hombre de las baladas, no al hombre de los enigmas y las sombras. Algunos desenfundan sus guitarras
y rasgan las cuerdas tocando tatuajes bajo el sol justiciero de Guerrero. Otros depositan misivas íntimas cartas cargadas de sentimientos que jamás encontrarán lector perdiéndose en el olvido. Y muchos simplemente se quedan petrificados en un silencio sepulcral, intentando procesar cómo un ser capaz de crear tanta belleza lírica pudo arrastrar una existencia tan marcada por la tragedia y el dolor. A escasos metros de esa tumba principal en ese mismo suelo santo, yacen los restos de Trigo y Juan Sebastián, los dos vástagos que fueron brutalmente asesinados, padre e hijos, reencontrados finalmente en el más allá, en el mismo pueblo donde arrancó la leyenda, en la misma tierra árida que los vio nacer, y que ahora custodia sus cuerpos para la eternidad. Las tres sepulturas dibujan un triángulo escalofriante sobre el terreno, un triángulo silencioso, un patriarca y dos herederos que fueron incapaces de escudarse mutuamente en vida y que ahora reposan a pocos metros de distancia sin posibilidad de decirse nada, condenados a no poder explicarse, a no poder pedir perdón ni cerrar las heridas que quedaron abiertas para siempre. Los domingos, cuando el cementerio se convierte en un hervidero de familias, honrando a sus difuntos, el panteón de los Figueroa acumula más flores que ningún otro rincón del lugar. Rosas de un rojo intenso, claveles inmaculados, girasoles vibrantes como si esa explosión de color pudiera compensar las carencias del pasado, como si los pétalos pudieran gritar todo aquello que las palabras se callaron cuando aún había tiempo y vida por delante. No es extraño ver mariachis contratados por admiradores que buscan rendir honores al ídolo caído. Las trompetas y guitarras resuenan frente a la tumba mientras los visitantes se rompen. Lloran desconsolados dejándose llevar por la emoción del momento. Suenan los acordes de Tatuajes o Secreto de Amor, los mismos temas que Johann Sebastián interpretó hasta la saciedad en los escenarios ahora convertidos en su propio requiem en la muerte. Y ante tal escena, uno no puede evitar formularse la pregunta: ¿acaso él las escucha desde el otro lado? Si desde donde quiera que esté, le llega el eco de su propia voz, rebotando entre las montañas de Guerrero. Pero falta alguien importante. Julián no está allí. Sus restos descansan en otro lugar en otra ciudad lejana, apartados de las raíces y las montañas de Guerrero que definieron a su estirpe. Sin embargo, su ausencia pesa en ese panteón como una losa, como un hueco imposible de llenar, similar a esa silla vacía en la mesa de Navidad, donde se nota que faltan demasiados comensales. Es el fantasma del cuarto hijo que debería estar allí con los suyos, pero al que la vida decidió arrebatarle el futuro de una forma distinta y prematura. Maribel, guardia incansable, acude a visitarlo religiosamente cada vez que su agenda se lo permite. Se planta frente a la hornacina de su único hijo y le habla con el corazón en un puño como si él pudiera escuchar cada palabra. Le pone al día sobre el pequeño José Julián. Le confiesa cuánto le echa de menos. Le jura y perjura que cuidará de su nieto tal y como él hubiese deseado, y después se marcha rota de dolor. Con los ojos inyectados en sangre por el llanto, vuelve a la carga para seguir peleando en los juzgados, por una herencia que su hijo jamás llegó a disfrutar. Hablamos de 3 generaciones fulminadas por la desgracia. Un abuelo devorado por el cáncer, tras tener que enterrar a 2 de sus propios hijos. 2 hijos ejecutados a sangre fría antes de cumplir los 35 años. Y un tercer hijo que cayó fulminado por un ataque al corazón. Un infarto fatal a los 27 años, dejando a un nieto que heredará una fortuna millonaria sin haber conocido a ninguno de sus ancestros. Un niño que crecerá sin poder preguntar qué demonios pasó sin posibilidad de obtener respuestas, sin entender por qué su linaje quedó hecho añicos, sin poder escuchar de viva voz las canciones que su abuelo compuso para los hijos que perdió en el camino. José Julián apenas tiene 9 años. A esa tierna edad, Johann Sebastián ya se buscaba la vida vendiendo gelatinas por las calles de Juliantla, conociendo el hambre en sus propias carnes.
Él ya sabía lo que significaba dejarse la piel para sobrevivir. José Julián, por el contrario, tiene un destino muy diferente. Recibirá una herencia incalculable, sí, pero también cargará con un apellido manchado de sangre y secretos de alcoba. Heredará interrogantes que nadie tiene el valor de responder. Le tocará cargar con el peso de ser el último eslabón de una cadena de tragedias que parece no tener fin. ¿Qué relato le venderán a José Julián cuando tenga uso de razón? ¿Qué versión de la historia le pondrán sobre la mesa? ¿La del poeta romántico que creó himnos inmortales? ¿O la del padre ausente que destrozaba matrimonios a su paso? Quizás la del hombre señalado por testimonios oscuros que su familia ha intentado borrar del mapa durante más de una década. Lo más probable es que le cuenten todas las versiones, y será él quien tenga la difícil papeleta de decidir cuál de todas se cree. Es el destino inevitable que aguarda a los vástagos de figuras atormentadas, de aquellos que reciben en herencia no solo patrimonios abultados, sino también baúles cargados de inconfesables secretos. Hablo de todos esos que soportan sobre sus hombros un apellido cuyo peso específico es tal que ninguna fortuna, por inmensa que sea, lograría jamás equilibrar la balanza de esa carga. Quizá llegue el día en que José Julián, alcanzada la madurez, decida emprender la búsqueda de la verdad por su cuenta, sumergiéndose en los libros prohibidos que susurran el nombre de su abuelo. Es probable que acabe desempolvando viejos testimonios en los archivos de la Procuraduría o que se tope con este mismo vídeo y logre comprender esos detalles escabrosos que su familia se empeñó en ocultarle. Tal vez sus pasos le lleven a peregrinar hasta el camposanto de Julianla y allí se quede petrificado ante las 3 lápidas, intentando desentrañar qué ocurrió realmente, tratando de encajar las piezas de un puzzle maldito que nadie tuvo el valor de entregarle completo. Aunque también cabe la posibilidad de que elija la ignorancia voluntaria. Puede que prefiera aferrarse a la versión edulcorada, a la del poeta del pueblo, a la del hombre de las melodías eternas, a la imagen de ese abuelo, al que nunca tuvo tiempo de abrazar, pero que le legó millones de pesos, y un apellido que todo el mundo reverencia, y nadie podría reprocharle si opta por no saber. En ocasiones, mirar para otro lado es el único mecanismo de defensa para sobrevivir a un drama de estas dimensiones. Esa es sin duda alguna la herencia más auténtica que Johann Sebastian dejó tras su partida. Olvidad las fincas y las propiedades, no se trata de los derechos de autor, ni siquiera de los premios Grammy que adornan las estanterías cogiendo polvo. El verdadero legado son esas interrogantes que nunca hallaron respuesta. Esos silencios atronadores que gritan con más fuerza que cualquier estrofa de sus canciones. Son esas miradas cargadas de tensión que se cruzan en los pasillos de los tribunales entre hermanos que en tiempos mejores se profesaron amor fraternal. Son las noches en vela atormentándose con la duda de qué habría sucedido si el patriarca hubiera redactado un testamento, si hubiera roto su hermetismo, si se hubiese explicado. La herencia real es esta trágica historia, la crónica que acabáis de escuchar, esa que el clan ha intentado sepultar durante 11 largos años, pero que seguirá narrándose mientras quede alguien que recuerde el nombre de Johann Sebastian. Pero el ídolo se marchó tal y como vivió, entonando melodías hasta su último suspiro y llevándose sus misterios a la tumba. Aquel que nació para cantar, aunque le arrancaran la propia lengua. Y aunque esa lengua cayó para siempre los ecos de lo que nunca confesó, siguen resonando y prometen seguir haciéndolo durante mucho tiempo más. Cada vez que suenen los acordes de Tatuajes en alguna emisora de Mindototium Radio, en cada ocasión que alguien desgarre su voz cantando Secreto de Amor en un karaoke de madrugada, siempre que una madre le ponga a su hijo una balada de Johann Sebastian, ignorando la oscuridad que subyace esos ecos del pasado, seguirán ahí latentes. Sin embargo, hay un detalle que no logro sacarme de la cabeza.
50 minutos. Johann Sebastian sostuvo a su hijo Trigo entre sus brazos durante 50 eternos minutos, mientras la vida se le escapaba a borbotones. 50 minutos de agonía clamando por una ayuda médica que jamás apareció. 50 minutos sintiendo cómo el cuerpo de su propia sangre se iba quedando gélido entre sus manos. ¿Os imagináis qué pasaba por la mente de Johann Sebastian en ese lapso de tiempo? Estoy convencido de que repasaba mentalmente todo lo que tuvo que hacer para llegar a la cima, cada decisión cuestionable, cada secreto guardado, cada mentira dicha. Creo firmemente que en esos 50 minutos fatídicos, Johann Sebastian comprendió con total claridad la causa de esa desgracia. Y sospecho que esa certeza fue un tormento mucho peor que ver morir a su propio hijo. Porque perder a un vástago por un accidente fortuito, por una enfermedad cruel o por mala suerte, es doloroso, por supuesto. Pero perder a un hijo con la consciencia de que tú provocaste ese destino, eso es un infierno que se llevó al otro mundo. Eso nunca lo plasmó en canciones, eso jamás lo confesó. Y ahora ya nadie podrá preguntarle si esta turbia historia te ha hecho pensar en algún conocido, si te ha recordado que los trapos sucios familiares siempre terminan saliendo a la luz de la forma más cruel posible. Si has comprendido que el dinero sin testamento es una bomba de relojería que destroza a quienes más amamos, entonces ha valido la pena contar esto. Ahora, dime tú, ¿crees que Johann Sebastian era consciente en su fuero interno de que sus hijos terminarían pagando el alto precio de sus decisiones? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Únete a nuestra comunidad para que más personas descubran estas crónicas, las historias que otros prefieren callar porque la verdad duele demasiado. La próxima semana traeremos a los otros herederos de la música mexicana que crecieron a la sombra de sus famosos progenitores, aquellos que heredaron el talento y lograron triunfar por sí mismos, y los que heredaron las maldiciones y acabaron destruidos, los que no lograron sobrevivir a ninguna de las dos cargas. Nos vemos allí. Un saludo.